Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico virtual, cortesía de la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. El día de hoy comenzaremos una serie de estudios sobre la Biblia, un libro que les será de gran beneficio y bendición para su vida. Antes de empezar, le invito a que entonemos junto un canto que tiene que ver con dicho tema. ¡Adelante! Dispongámonos para recibir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerde que le es más conveniente estar en un lugar apacible, lejos de cualquier distracción, donde toda su atención pueda centrarse en escuchar la clase del día de hoy. Además de que le recomendamos tener cerca su Biblia, un bloc de notas y un lápiz o bolígrafo para anotar lo que haya aprendido el día de hoy. Adelante. Bienvenidos a este estudio sobre la Biblia, ese libro que ha transformado la vida de millones de personas, el libro que ha sido más leído, más atacado, más enjuiciado, más puesto en duda y que, por otra parte, es el libro en el cual creemos la palabra de Dios y su voluntad se hallan en el escrito. Vamos a tener este estudio y aquí en el link de este video estamos dejando el material que vamos a estar comentando el día de hoy. Es este, si usted lo quiere, lo puede bajar para que también lo tenga como referencia. Vamos a comenzar con una oración. Padre del cielo, gracias te damos por este momento en el cual vamos a estudiar ¿cómo es que este libro tan maravilloso se ha formado y ha llegado hasta nosotros? Te pido que nuestra fe en las palabras que tú has puesto en él crezcan cada día, Señor, porque sabemos que tus promesas que están ahí escritas son verdaderas y que tú siempre cumples. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta y ruego que toda persona que en este momento nos esté viendo, sus necesidades sean cubiertas por ti en lo físico, material, espiritual o emocional. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, con el surgimiento de la tecnología, cada vez es más difícil recibir una carta.
Las personas que tenemos ya cierta edad todavía recordamos que no era tan fácil comunicarnos hace algunos años, y entonces cuando queríamos tener contacto con nuestros seres queridos enviábamos una carta, y realmente era un motivo de gran alegría recibir noticias de alguien y también saber que alguien se estaba preocupando por cómo estábamos nosotros. Aunque el tiempo ha pasado y ahora el correo electrónico, el uso de teléfonos celulares, en fin, hace que la comunicación sea inmediata, hay personas que aún tienen esa costumbre cuando se llegan las épocas decembrinas de mandar postales navideñas. Y esa costumbre, que ya casi está extinta, pues sigue siendo algo muy bonito, recibir una tarjeta postal de alguien donde nos está deseando buenos deseos para el año que recién va a comenzar, y además nos está recordando que estas épocas de celebración son unas épocas todas dirigidas a reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y la importancia de Él para nuestra vida. ¿Y por qué menciono esto de las cartas? Porque creo que a usted le emociona y le emocionará recibir una carta. Bueno, ya que a pesar de que esa costumbre ya se está perdiendo de estar enviando postales, siempre es muy agradable recibir una tarjeta con esos deseos para el próximo año de que nos vaya bien. Nos da alegría recibir un paquete, incluso cuando nosotros mismos somos los que lo hemos ordenado, porque siempre recibir algo nos produce una cierta satisfacción. Bueno, pues la Biblia es una carta de amor que Dios ha enviado a toda persona, a usted y a mí. Contiene mensajes para todo tipo de necesidad, porque Dios, al ser nuestro creador, sabe cómo somos, sabe de qué carecemos, qué necesitamos, qué nos produce gozo, qué nos produce tristeza, y entonces nos ha hecho este cúmulo de recomendaciones con el fin de que nuestra vida en esta tierra sea una vida productiva, una vida bella, vivida con un propósito más allá de solamente sobrevivir día a día, con un propósito trascendental, con un propósito eterno. Entonces, bueno, pues viendo que es tan especial la Biblia, nosotros la podemos encontrar en toda librería, a veces hasta en puestos de revista, y podemos ver la que está dentro de libros de literatura, y entonces encontramos el Quijote de la Mancha, encontramos otras historias, la Odisea de Homero, en fin, y en medio está la Biblia. Pero, aunque el libro está ahí, entre otros tantos, no es igual que otros tantos, porque mientras que estos autores ya han fallecido, el autor de la Biblia sigue vivo e incluso está presente cuando nosotros la leemos. Eso tiene de especial este libro, que no es común. La Biblia, para comenzar, pues puedo decirles que su nombre proviene de la palabra colección de libros. Hace algunos años, siempre que algo se escribía, se hacía sobre papiros. Y los papiros eran hechos a partir de un junco que crecía en ciertas aguas, en ciertos lagos de Siria y de Egipto. Y con esos juncos formaban estos papiros. El lugar de donde se extraían se llamaba biblios. Entonces, era una costumbre pues decirle a los libros biblios, y de ahí empieza a surgir este nombre. Pero la palabra Biblia significa colección de libros, porque la Biblia no es un solo libro. Aunque aquí está y decimos es un solo libro, en realidad son muchos libros. Váyase usted al índice y va a encontrar una gran cantidad de libros. En total son 66. 39 libros corresponden al Antiguo Testamento y 27 libros corresponden al Nuevo Testamento. Entonces, la palabra biblioteca pues también viene de ahí. ¿Y por qué decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bueno, porque son las grandes divisiones de la Biblia. Antiguo Testamento es antes de la llegada de Jesucristo, y también se le conoce como Antiguo Pacto, un pacto que Dios hizo con una nación.
aunque el fin era bendecir a toda la tierra. ¿Por qué le decimos Nuevo Testamento? Porque es ese nuevo pacto que Él ha hecho a partir de que Jesucristo viene a este mundo y paga por nuestro pecado con su vida. Y nuevamente tenemos esa relación personal con Dios siempre y cuando hemos aceptado ese señorío de Cristo y ese sacrificio que Él ha hecho. Bueno, como les comentaba, en la Biblia, si usted quiere comenzar a leerla o tiene dudas de cómo hacerlo, en el índice están todos los libros que la componen. Cuando alguien le está haciendo una cita, por ejemplo, Juan 3:16, se está refiriendo que usted vaya a buscar el libro que se llama Juan, y el primer número, el 3, es un número grande que usted va a ver. Aquí en pantalla le estamos colocando más o menos una idea de cómo sería Juan 3:16, que es buscar el libro, buscar el capítulo, que es el número grande, y el 16 es el versículo. Y son esos números chiquitos que aparecen entre capítulo y capítulo. Cada vez que un capítulo inicia, pues se reinicia la numeración. Quizás esto usted ya lo sabe, y si no, pues es un buen momento para que empiece a familiarizarse con el uso de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, aunque nuestra fe y la misma escritura dice que fue Dios, y va a leer usted ahí que nunca la Biblia fue escrita por voluntad humana, sino que Dios escogió a ciertos hombres santos, que guiados por el Espíritu Santo, escribieron lo que Dios quería expresar. Entonces Dios quiso usar hombres. ¿Cuántos hombres? Bueno, más o menos son 40 de los que se conocen. Quizás hay muchas cosas desconocidas y quizás fueron incluso mucho más, pero bueno, hasta ahorita se conoce que más o menos 40 hombres participaron en formar esto que es la Biblia, estos 66 libros en escribirlos. Y se escribió en un lapso de tiempo de 1600 años, 1500 para el Antiguo Testamento, 100 años para el Nuevo Testamento. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿y cómo le hicieron estos hombres, verdad? Si usted empieza ahorita a formularse preguntas, pues es obvio que estos hombres no se conocieron. Y no solamente no se conocieron, sino que la Biblia fue escrita en 3 diferentes continentes. Fue escrita en el continente asiático, fue escrita en el continente africano y en el continente europeo, y en diferentes épocas. Las personas que participaron en su escritura van desde reyes hasta pastores, esclavos, pescadores, en fin. Dios usó a personas de diferentes extractos sociales. Puso a Pablo, que era un erudito, a David, a Salomón también, pero también puso a personas que tenían muy poco conocimientos o estudios, como los llamaríamos. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, esto ya nos está dando un mensaje de que Dios usa a todo tipo de personas para sus propósitos, cuando estas personas lo que buscan es satisfacer la voluntad de Dios, serles grato con su vida. Entonces nunca crea que Dios no puede usar su vida, porque Dios usa la vida de todo aquel que quiere ser usado por Él para su servicio. Podemos además agregar que estas personas no solamente eran de diferentes condiciones educativas, también eran de diferentes situaciones socioeconómicas, ¿verdad? Y además eran de diferentes nacionalidades. Aunque la mayoría fueron judíos, hay un médico que aparece ahí en la Biblia escribiendo 2 libros maravillosos, que es el Evangelio de Lucas y el libro histórico de Hechos. Y él no era judío, pero era un amante de la palabra de Dios y de que se cumpliera. Hay personas que escribieron la Biblia con mucha alegría porque esa era la situación que en ese momento estaban atravesando. Y hay personas que escribieron en medio de una gran tristeza. Hubo quien lo hizo en momentos donde todo parecía ser muy cierto, donde había mucha seguridad, y hay quienes escribieron en medio de situaciones de guerra, de conflictos. Y nuevamente aquí ya tenemos un mensaje del Señor. Toda circunstancia, Dios la usa para bien.
A nosotros nos ayuda mucho cuando vemos a estos hombres estar sufriendo y manteniéndose firmes en su fe y aún así dándonos ánimos que nos llegan hasta el día de hoy. Entonces, vean nada más la diversidad de personas que Dios usó para que su libro y su voluntad fueran escritas. Ahora, la Biblia no fue escrita solamente en un idioma. La Biblia tiene 3 idiomas, que es el idioma hebreo, el idioma arameo y el idioma griego. El Antiguo Testamento preferentemente está escrito en estos 2 idiomas, en lo que es hebreo y arameo era el idioma de los judíos, pero a partir del Nuevo Testamento podemos ver que incluso para la nación judía hubo un cambio político y fueron dominados por este imperio grandioso que fue el imperio de Roma. Y este imperio lo que hizo fue instaurar ciertas legislaciones, entre ellas el uso del idioma griego, y es la razón por la cual el Nuevo Testamento está escrito en idioma griego. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él usó una Biblia que ya era común en aquellas épocas, que se le conoce como la Septuaginta. Esta Biblia estaba escrita en griego. Y cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que esta era la Biblia que Jesucristo estaba usando, ¿verdad?, para predicar. Entonces, vean, 1600 años, 40 autores, diferentes condiciones, diferentes nacionalidades, en fin. Pero cuando usted la lee, nunca se da cuenta de todas estas circunstancias que les estoy narrando. Pareciera que una sola persona empezó en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque es una sola persona la que está inspirando la palabra, aunque muchas otras intervinieron en su escritura. A eso se le conoce como unidad. La Biblia es un solo libro, es una unidad que no se contradice, que de principio a fin lleva siempre un mismo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Primero, hablarnos de Jesucristo, hablarnos de nuestra relación que tenemos con Dios y darnos cuenta, hacernos notar que delante de Él hemos pecado y necesitamos una reconciliación con Dios. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje, es un mensaje de restauración, es un mensaje de redención el que nos está ofreciendo este libro a través de estos 66 libros y aproximadamente 1188 capítulos y 31.187 versículos. Como verá, pues es algo sumamente interesante y quiero aprovechar este momento pues para invitarlo. Existen muchos programas en el cual se les da diferentes opciones de lectura. Puede leer un capítulo diariamente o puede leer 3 capítulos por día, y si se da cuenta y usted hace aquí una división, si tiene 1188 capítulos entre 365 días del año, se va a dar cuenta que leyendo de 3 y algún día 4 capítulos, usted en un año puede saberla. Y no se quede con eso, sígala leyendo, porque la palabra de Dios y su pensamiento es tan profundo que va a necesitar poner un poco más de empeño para poder escudriñar y conocer todo lo que está ahí. Hay un pasaje que quiero ponerle en estos momentos, el cual se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Quiero que usted lo lea, le va a aparecer en pantalla, que dice que toda la escritura está inspirada por Dios y toda es útil para enseñarle, para redarguirle, para instruirle en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere usted estar preparado para todo? Lea la Biblia. ¿Se siente triste? Lea la Biblia. ¿Quiere mejorar su relación con el Señor? Lea su Biblia. Es un momento para ponernos a cuentas con Él. Así que, pues no haga a un lado el leer, no espere más, busque su Biblia. Existen muchas versiones.
Más o menos en el mundo tenemos más de 6.500 idiomas y la Biblia ha sido traducida más o menos a 1.500, 2.000. Ya la tercera parte está cubierta y de esos idiomas existen diferentes versiones. No tenga miedo, usted tome la versión con la cual se sienta más familiarizado, empiece a leerla, haga suyas las promesas y vea que esta carta de amor que Dios le ha mandado va a ser una enorme bendición para su vida. Aquí en México, la Sociedad Bíblica desde hace algunas décadas ha instituido a agosto como el mes de la Biblia. Y es un mes en el cual en las iglesias se quiere exhortar a la lectura, se quiere nuevamente volver a motivar, ¿verdad? Que las personas busquen del Señor. Hay diferentes actividades con ese fin, porque realmente quien no lee la Escritura se está perdiendo de un tesoro de sabiduría invaluable, y no solamente es el saber, sino también las bendiciones que acarrea el estarlas leyendo, la forma en que usted se va a sentar ahí en su mesita sintiendo que Dios está a un lado, porque efectivamente así está, y le está dando ese cobijo, le está arropando, le está ayudando para que cualquier situación que esté atravesando le sea más sencilla de sobrellevar. Le invito a leer su Biblia y a que nos siga acompañando en otros estudios que estaremos dando acerca de este libro y donde veremos diferentes cosas que el Señor nos habla a través de ella. Que el Señor le bendiga.